Pues si es vida, es algo que acontece de manera habitual. Es vida, no es algo que hago a ratos y a días, ¿no? Y muchas veces, cuando yo digo esto, hay gente que me mira, pero ¿el cristianismo es una religión? Sí, pero una religión no es una prenda de vestir que uno se pone y se quita. Ahora me lo quito, lo cuelgo, como cuando cambiamos el armario de invierno por el de verano, colgamos la ropa de verano hasta el año que viene y sacamos la de invierno. A veces pensamos que la vida, que vivir o practicar una religión es algo así, ¿no? No, pues no. Y menos la religión cristiana. O sea, nuestra religión es vida, ¿vale? Y vida abundante. Pero lo mismo que nuestra vida a veces pues nos desorientamos, nos perdemos, pierde brillo, pues hay que recolocarla, redirigirla, como cuando vamos manejando en el automóvil y nos perdemos y entonces el GPS solo se redirecciona. Nos hemos equivocado de camino y él solo da unas vueltitas y ¡pum!, busca otra vía alternativa. Según nos hayamos desviado, nos resitúa. Pues la vida es así, vamos al cielo, ¿vale? Nuestro destino no es cualquier lugar, nuestro destino es eterno, es el cielo, y toda nuestra vida es caminar hacia el cielo. Entonces, de vez en cuando nos perdemos y nos redireccionamos. Y un retiro como el de hoy, pues es un golpe de GPS recolocándonos en la ruta correcta, ¿vale? Esa es la idea. Y cuando hablamos de religión, tenemos que pensar que nuestra religión, y todos somos cristianos, apostólicos, católicos, apostólicos, romanos, en principio, pues nuestra religión no es simplemente, como las demás religiones, un código moral y unas normas de conducta. Nuestra religión, ante todo, es una persona, ¿vale? Ser cristiano es una persona que es Jesucristo, Jesús. Y es vivir toda la vida con esta persona que está viva y está aquí. Tenemos el privilegio de tener a nuestro Dios aquí, verdaderamente presente con nosotros en el sagrario. No es como si estuviera Jesús, no es un símbolo, no es algo que parece, no, es que de verdad Él está aquí, vivo, resucitado, presente, atento a nuestra presencia aquí, feliz de vernos, porque nos estaba esperando, lleva toda la eternidad esperándonos hoy, aquí y ahora, y es un corazón ante todo que ahora mismo está feliz, alegre, palpita emocionado porque estamos aquí. Esta es nuestra religión y esta es nuestra vida. Entonces, cuando digo esto, la gente me mira y dicen, entonces, si eso es ser cristiano, ¿el cristianismo realmente en qué consiste? ¿De qué va? ¿No hay que hacer nada? Todo esto que nos habían dicho hasta ahora de que hay que luchar, de que hay que esforzarse, de que hay que cambiar, convertirse, mejorar, enmendarse de nuestras faltas. O sea, ¿tú nos estás diciendo que no hay que hacer ya nada de eso? ¿Es lo que estás diciendo? Algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es romper esos viejos esquemas que tenemos de la vida cristiana, ir rompiendo con esas ideas que no son del todo reales y quedarnos con la verdad. A ver, es claro, porque Jesús lo dice, que solamente los esforzados entran en el reino. O sea, esto lo dice Jesús, no es un invento, ¿vale? Y no hay que ignorar esto. Pero sería un error poner esto como lo primero, lo más importante y lo primordial. O sea, nuestro esfuerzo es lo más importante. Pues no. En la vida cristiana tenemos que entender que efectivamente hay que luchar, ¿vale? Y la Cuaresma es un momento de lucha más fuerte. Estamos empezando la Cuaresma y es un momento de lucha más fuerte, ¿no? Pero esa lucha no es la protagonista principal de nuestra historia, no es lo más importante, sino que lo más importante es lo que Dios hace conmigo, no lo que yo hago. Aunque mi voluntad tiene que estar siempre dispuesta y tiene que secundar todo, porque si no hay voluntad no hay libertad, ¿vale? Pero no es lo más importante es la acción de Dios. Mi esfuerzo es necesario, por supuesto, pero ayudando, cooperando a la gracia. Mi esfuerzo por sí mismo no sirve para nada. Esto también lo tenemos que tener claro. Sirve en cuanto coopera con la gracia.
Porque al final la santificación, y estamos aquí para ser santos, y siendo santos llegar al cielo, que es nuestra meta, pues es una acción que parte siempre de Dios. Nuestra lucha es secundaria. Os voy a poner un ejemplo, porque si no nos quedamos como con ideas raras y no entendemos. Si yo tengo sed y quiero beber agua, ¿qué es más importante? ¿El vaso para beber el agua o el agua? Porque por mucho que yo tenga vaso, si no tengo agua, de poco nos sirve. A ver, es necesario para beber bien el vaso y el agua, pero de carecer de algo es más importante el agua que el vaso, porque un vaso vacío no sirve de nada, y el agua que cae, aunque sea bebemos a sorbos, con las manos, yo qué sé, pero lo más importante para saciar la sed no es el vaso, o sea, no somos nosotros, lo más importante es el agua, es decir, la gracia de Dios. Pero lo ideal es el vaso y el agua, ¿vale? Pues en eso estamos. Que nuestro vaso, que está medio vacío, que está medio no sé cómo, lo pongamos bien donde está el caño para que se llene del agua. Y entonces el vaso lleno de agua sirve para saciar la sed. Yo creo que con esto pues queda un poco más o menos explicado e ilustrado, ¿no? Esto es importante, insisto mucho en ello, tenerlo claro, y más al inicio de un retiro y más al inicio de la Cuaresma, porque hay mucha gente que se agota, de verdad, se desgasta, se cansa muchísimo, no se sabe muy bien en qué, ¿no? Pero como que no acogen la gracia, no se dejan guiar por la gracia, entonces acaban exhaustos y no avanzan. Es como una hoja seca, pues que es arrastrada por el viento y se empeñan en ir al revés que el viento, ¿no? Una hoja seca es muy frágil y tiene que dejarse arrastrar por el viento. Así nosotros tenemos que dejarnos mover por la gracia, porque además la gracia es la que nos va a mover en la dirección correcta, porque si no hay 1000 vientos que nos pueden zarandear de un lado a otro y eso no es bueno, ¿no? Entonces, para enfocar bien este esfuerzo, esta lucha que tenemos que hacer, este trabajo de nuestra voluntad, hay que hacerlo con un planteamiento claro y es la verdad, ¿no? O sea, es lo que la Iglesia nos ha enseñado pues en 21 siglos. Quiero decir que nuestra Madre, la Iglesia, además de la asistencia del Espíritu Santo, tiene ya cierta experiencia, 21 siglos. ¿Y qué nos ha enseñado en estos 21 siglos? Mirad, hay una palabra un poco rarilla, pero que al final es la palabra rara, ahora os lo voy a decir, pero la explicación es bastante más simple que lo que parece de entrada, ¿no? Hay una palabra que se llama kenosis, con K de kilo, se escribe así, con K de kilo, ¿vale? Y dices, Dios mío, ¿y qué será eso, no? Pues mira, es muy sencillo. Toda la experiencia cristiana, toda nuestra vida cristiana tiene que participar de eso, de la kenosis de Cristo. No asustarse, que ahora vamos a explicar lo que es y lo vamos a entender enseguida, porque es más sencillo de comprender de lo que parece. Lo que no es sencillo es de practicar, pero de entender la parte teórica, yo creo que a poco que lo expliquemos lo vamos a entender todos. ¿Qué quiere decir kenosis? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de kenosis? ¿Qué significa? Pues mirad, esta palabra rara es un vocablo griego que significa vaciamiento, vaciarse. Una cosa que está llena, rellena, tú la vacías, como cuando vas a hacer huevos rellenos que tienes que vaciar el huevo para luego rellenarlo con el relleno, ¿no? Pues hay que vaciar, hay que hacer como una especie de cuenco, tiene que quedar el cuenco vacío. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús primero. Vino, se encarnó, se hizo hombre, y toda la vida de Cristo es una enseñanza de lo que es el vaciamiento de uno mismo. Hay un pasaje precioso de San Pablo que no lo vamos a leer ahora ni nos vamos a detener, porque entonces tendríamos para 15 días de retiro, pero sí que os aconsejo que os apuntéis la cita y cuando estéis tranquilos, tenéis toda la Cuaresma por delante, lo busquéis en vuestro Nuevo Testamento, en vuestra Biblia y lo leáis. Es Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses 2, 6, 8. Es un himno precioso, es uno de los himnos cristológicos de San Pablo y es todo él hablando de la kenosis, ¿no? Y nos dice que Jesucristo vino, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Ese es el resumen, síntesis de la kenosis. ¿A que sí lo habéis entendido? O sea, esto entenderse se entiende. Otra cosa es, Dios mío de mi vida, ¿cómo hago yo eso
¿Qué tengo que hacer en mi vida concreta, en mi vida de todos los días, ¿no? Esta es la kenosis de Cristo y nos queda muy clara y nos conmueve. Pero ¿y yo cómo hago? ¿No? Pues mirad, lo primero es ver cómo Jesús, a mí esto sí me conmueve hondamente, verle en el sagrario conmueve, ¿no? Porque ahí ya nos está demostrando cómo no hace alarde de su condición de Dios, no va presumiendo de soy Dios y el Señor, ¿no? Faltaría más. Pero Él no lo exige. Otra cosa es que a nosotras nos salga por amor a Él del corazón tener esas delicadezas. Pero Él no exige nada, no pide nada. Llega a someterse a la muerte y una muerte de cruz, ¿no? Que, atención a esto, estamos acostumbrados. Jesucristo murió en la cruz, bien, y murió por mí para salvarnos de nuestros pecados y bla, 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 todo esto que decimos que es verdad. Pero ¿cuál es nuestro problema aquí, nuestro riesgo? Que nos acostumbramos a todo, hasta escuchar que Jesucristo ha muerto en la cruz. Es que no es que haya muerto, es que hay muertes dignas, hay muertes heroicas, hay muertes elegantes. No, Él no muere de cualquier manera, muere de la manera más indigna, como un fracasado, colgando de un madero. Y el Antiguo Testamento dice, maldito aquel que cuelga de un madero. O sea, muere como un maldito de Dios, como alguien rechazado por Dios. O sea, visto desde fuera era la impresión que se recibía. Es que ni Dios lo quiere, hasta Dios le ha abandonado, ¿no? Bien, pues hasta ese grado de vaciamiento llega Jesús. La Eucaristía ya es, pues, el nivel altísimo, ¿no? De abajamiento, de vaciamiento. O sea, cuando vemos, ahora dentro de un ratito vamos a celebrar la Santa Misa, vamos a comulgar, vemos a Jesucristo, que de verdad es Jesucristo en un trocito de oblea, cosa más frágil, más insignificante que la oblea, que es que ni pesa, ni tiene peso. Pues cuando lo ves dices, este es el modelo. Y este es el modelo y es nuestro modelo. O sea, y nuestra vida, la vida cristiana es configurarnos con Él. O sea, ser Jesús, vivir como Jesús, copiar en todo a Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Él es el modelo de lo que tiene que ser nuestra vida de santidad. Bueno, pues entonces quedamos en que la kenosis es vaciamiento, despojarse de uno mismo, y que es imprescindible. Esto que voy a decir a continuación no es negociable. Otras cosas las negociamos, luego si queréis hablamos y si hacemos así y si hacemos así y llegamos a un equilibrio. Pero lo que voy a decir a continuación no es negociable. Es absolutamente indispensable que el cristiano sintonice con este modo de plantear la vida. Es decir, la vida de un cristiano tiene que ser vaciamiento. Un cristiano que quiera figurar, ocupar sitio, ganar prestigio, quedar súper bien, lo está haciendo mal. O sea, ese no es el planteamiento de vida de un cristiano. Un cristiano tiene que abajarse. Por eso insisto en que leáis Filipenses 2, 6, 8 y lo estudiéis palabra a palabra, frase a frase, lo rumiéis, lo aprendáis de memoria hasta que se os vaya grabando a fuego en el corazón, ¿no? Y para vivir la vida del reino, decimos, es necesario sintonizar nuestra vida con la existencia de Cristo, con la kenosis de Cristo. Esto significa que cada día, todos los días un poquito, cada día sin cansarnos, hay que tomar la cruz. Vamos a tomar nota. Sintonizar nuestra existencia con la kenosis de Cristo. Porque así poco a poco uno se vacía. Y se vacía sobre todo de una de las cosas más dañinas en la vida espiritual, que es la autosuficiencia. Yo puedo, yo soy capaz, yo solito, yo, ya. No, por ahí no van las cosas. La vida se recibe, ¿de acuerdo? Que nos entre en la cabeza que la vida es un don que estamos recibiendo continuamente. Y por eso tenemos que morir a nuestras pretensiones de control sobre nuestra propia vida. Tenemos que aprender a ser humildes de corazón. Es decir, renunciar a esa autosuficiencia y a ese individualismo brutal que nos impide amar. Porque esa autosuficiencia, ese individualismo es lo más contrario al amor que Jesús nos pide.
Tenemos que entender, y nos tiene que quedar muy claro, que no tenemos derecho a nada. Hay una frase que los cristianos tendríamos que borrar de nuestro vocabulario vital. Es que son mis derechos, es mi vida. Mentira, no es cierto. Ni tienes derechos ni tienes vida propia. La vida te la están dando y no tenemos derecho a nada. Todo lo estamos recibiendo como un regalo, como un don. Si yo estoy aquí hablando y mi corazón está latiendo y ahora mismo estoy respirando, es porque Dios en su providencia está sosteniendo mi vida. Si no, podría caer fulminada ahora mismo y se acabó. Si cada uno de nosotros vive, es porque en cada instante estamos recibiendo la vida. Luego, no tenemos nada, es gratis. Es que aunque queramos comprarlo o pagarlo para decir es mío, no le debo nada a nadie, porque eso es la soberbia, nos viene así, ¿no? Yo, es mi vida. No es tuya, te la están dando a cada instante y nadie la puede comprar. Dios es insobornable, gracias a Dios. No nos faltaba más que eso, ¿no? Es absolutamente insobornable. Da gratis porque quiere dar gratis, es Dios y basta. Y a Él le debemos todo y tenemos que aceptar con humildad ser eternos deudores de Dios. Porque Él no es un acreedor que nos va a pedir que le paguemos. Él no nos va a pedir que le devolvamos. Él es un padre, un padrazo que goza, que disfruta regalándonos. Y nos regala cada segundo de nuestra existencia. Esto normalmente no lo pensamos. O sea, llevamos tantos años vivos, tantos segundos vividos, que no pensamos. Tenemos que vivir perpetuamente agradecidos a Dios y entendiendo que nada es nuestro. Que lo único que tenemos nuestro es nuestra voluntad libre para agradecer y para devolverle a Dios tanto bien. Y de esto va la Cuaresma que estamos iniciando. Y de esto va la kenosis, de vaciarnos de ese ego que se nos hincha y dice, es que yo puedo tal, es que yo... No, Señor, es que soy tuya porque no tengo nada mío. Todo te lo debo a ti. Oye, y qué feliz soy de ser pequeña, de ser pobre y de estar continuamente recibiendo de Dios el existir. Entonces, hay que vaciar nuestra vida de todo aquello que nos pueda distraer de esta verdad. Y Jesús ha venido a enseñarnos. ¿Y por qué tiene tanto empeño Dios? ¿Porque nos quiere ver despojados? ¿Porque disfruta quitándonos todo? No. Si fuera así, Dios sería un mal padre. Y Dios no es nada de eso. Es un padrazo, el mejor padre. ¿Por qué quiere que nos vaciemos? Porque quiere llenarnos de Él. Quiere llenar esa existencia que nos va dando segundo a segundo, la quiere llenar de Él. ¿Para qué? Para que seamos felices. Dios sabe que sin Él el hombre no es feliz, porque no puede serlo. Entonces, ¿qué pasa? Que como somos, llenamos nuestra vida de un montón de, yo no sé si aquí se dice así, en España se dice bártulos, cachivaches, chismes, cosas. ¿No? Vamos llenando todo, es como el que tiene un cuarto, es una capacidad innata también del ser humano, tener un cuarto vacío y llenarlo de trastos rápidamente, cajas, valijas, bultos, cosas que no sabes, que no vas a usar nunca, pero las guardas por si acaso. Pues así es nuestro interior también, ¿no? Como un cuarto que vamos llenando de cachivaches. Y entonces Dios dice, pero si yo no tengo sitio, casi si es que no quepo. Y entonces es el momento, y la Cuaresma es para esto, de vamos a sacar fuera todo lo que estorba. Y realmente, si somos honestos, nos estorba todo. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha dado un corazón que es precioso, que está llamado a amar sin límites en la eternidad, que tiene una capacidad infinita de recibir amor. Tenemos una capacidad ilimitada de dar, pero la de recibir es infinita. Por eso nunca estamos satisfechos y siempre tenemos sed. Porque Dios es tan bueno que para darme Él me ha hecho capaz de recibir sin límites. Ojo al dato. Pero para que yo dé, como sabe que soy pobre, me ha hecho limitada, porque no damos para más, ¿no? Pero bueno, el tema es que Él nos quiere dar, pues eso, a lo Dios, no de cualquier manera como damos nosotros, pensado, medido y sopesado y meditado. No, Él quiere dar a lo Dios. O sea, a nivel Dios, o sea, no un nivel alto, sino a lo Dios, sin límites. Y quiere dar y se encuentra que como tengo el corazón lleno de otras cosas, pues como que no cabe.
Entonces se queda mirando y me dice, hija mía, pero si tengo todo este regalo para darte, ¿y dónde lo dejo? No cabe. Entonces, ¿qué hace? Miradme, lo que voy a hacer yo ahora. Coge su propio corazón, se da media vuelta y se va, porque con mucho dolor y mucha tristeza, porque no puede darme lo que trae. ¿Para qué estamos aquí hoy? Para enterarnos de esto y ponernos en marcha. Evidentemente, vaciar todo el camarote de nuestros cachivaches, de nuestros bártulos, de nuestras cosas, no lo vamos a hacer en un momento. Porque además hay cosas que llevan ahí tanto tiempo puestas que están medio pegadas en el suelo. O sea, que hace falta un desincrustante para sacarlas. Pero no pasa nada. Lo principal es reconocer que tenemos un montón de bártulos y cosas que estorban y que hay que sacar de nuestro corazón y ponernos en marcha. Y en cuanto Dios vea que nos ponemos en marcha, viene contentísimo, viene ilusionado a ayudarnos. Esto es la gracia. Pero primero tiene que ver que efectivamente queremos, ¿no? Esto es la Cuaresma. La Cuaresma nos viene a recordar, viene con un desincrustante más potente. O sea, si normalmente tenemos desincrustante normal, ahora es desincrustante y agua hirviendo y una Karcher con fuerza para desincrustar todo lo que tenemos en el corazón, que algunas cosas llevan, pues, a ver, yo tengo 53 años, pues digamos que algunas cosas en mi vida llevan 50 años, ya hay incrustadas y mal. Para Dios no hay tiempo y no se cansa de esperarnos. Entonces dice, yo voy a ayudarte, pero tú quieres que usemos agua caliente y desincrustante. Claro, Señor, yo quiero, porque yo quiero recibir tu amor, si yo quiero. Otra cosa es que desearlo lo deseo, pero luego cuando llega el momento de ponerme en marcha, pues me canso, me desanimo, estoy acostumbrada a hacerlo mal durante tantos años que sin querer sigo haciéndolo mal, igual de mal que hasta ahora, y al darme cuenta de que lo sigo haciendo mal me desanimo. O sea, ahí entramos en una dinámica que, bueno, Dios cuenta también con ella. Y el demonio se aprovecha de nuestros desánimos. El demonio está también atento a lo que pasa porque no le interesa nada que usemos el desincrustante y el agua caliente. No le interesa nada. Quiere que nos quedamos ahí, que sigamos metiendo cachivaches en el corazón para que Dios no entre, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando llegamos a este punto, que también es... ¿Tenemos ilusión? Según me estáis oyendo hablar, sí, vamos a ponernos a ello, ¿no? Por vaciarme, por preparar mi corazón y hacerle hueco y sitio al Señor para que haga en mí maravillas. Esto me ilusiona, esto me interesa y quiero. Y entonces empezamos a pensar cómo lo vamos a hacer, que esto también es normal que nos pase, pero yo, pues como una es un poco vieja ya en estas cosas y en estas lides, pues por eso os prevengo, porque sé cómo pasa la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? En este momento de ilusión y de deseo de decir, sí, yo quiero vaciar mi corazón de todo lo que no sea Dios para recibir el regalo de Dios, el amor de Jesús, la buena noticia, para convertirme, vaya, pues voy a preparar el edificio de mi santidad y esto va a marchar. Entonces todos pensamos que para ser santos tenemos que hacer un montón de cosas y edificar valga la redundancia, edificar un edificio estupendo. Pues no, nos equivocamos una vez más. No hay que montar nada. Hay que hacer una cosa más difícil, que es desmontar. Por eso el desincrustante y la Karcher y el agua hirviendo. Tenemos que entender una cosa. Un cristianismo que no es de vaciamiento no es un cristianismo bien planteado. Lo digo porque a veces sin mala voluntad nos hacemos líos y nos equivocamos. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, salvo la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, todos los demás corazones humanos, aun de los santos más santos, han estado en un momento dado llenos de sí mismos, de mundo, de tierra, de carne, de miedos, de riquezas, de proyectos, de yo qué sé, todas estas cosas, de afectos, de mil cosas, ¿no? Y el esfuerzo cristiano, en el cual nos concentramos en la Cuaresma, no es para ir construyendo cosas, sino que es para ir vaciándonos poco a poco, para que progresivamente nuestro corazón pueda ser llenado, poseído por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios.
Porque cuando tenemos el corazón lleno de 1000 cachivaches, más bien está lleno del espíritu del mundo, si no es del espíritu del mal. Así que el cristiano, con esto no estoy diciendo que nos dediquemos a ser vagos, ni haraganes, ni holgazanes. Ahora lo vamos a ver. El cristiano tiene que perseguir más deshacer que hacer. Hay muchos cristianos que hacen muchas cosas. Yo me incluyo. Caigo en esta tentación a veces. Tenemos que tener cuidado. Cristianos que hacen muchas cosas, pero hay pocos cristianos que se detienen a decir, hágase. Y esto es lo más importante, decirle a Dios que se haga lo que tú quieres. Esto es una diferencia sustancial entre hacer yo muchas cosas y detenerme y decirle a Dios, hágase. Esto que estoy diciendo, que lo digo aquí en 2 palabritas delante de un micrófono, es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, ¿vale? Y esta es nuestra labor en este tiempo. Y claro, llegamos aquí y nos desanimamos porque tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, de que este vaciamiento es muy difícil, de que no estamos haciendo nada, de que no avanzamos, de que no tiene mucho sentido. Es que yo antes rezaba, yo antes hacía y me parecía que mi vida espiritual iba mucho mejor. Te parecía, pero no quiere decir que fuera mucho mejor, sino que tú tenías esa percepción. Pero tenemos que desconfiar de nuestras percepciones y rezar mucho, ponernos delante de Dios y, este también es un consejo, buscar guía espiritual. Esto también es otra cosa que nos cuesta, porque yo solo, hay un dicho español que dice, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, yo sola, ¿no? Yo organizo mi vida, yo la vivo, yo la resuelvo. Yo no necesito pedir consejo a nadie, soy una persona adulta, sé lo que tengo que hacer. Mirad, nadie es buen juez en su propia causa. Tenemos que ser humildes y dejarnos iluminar, acompañar, guiar, buscar un acompañamiento espiritual, sacerdotes. Bueno, aquí están también las hermanas disponibles para ayudar. Algunos quizá no vivís por aquí, pero donde viváis tiene que haber alguien y el Señor os lo va a dar si lo buscáis con corazón sincero y buena conciencia, un guía espiritual para que os dé luz en vuestro acompañamiento. ¿Y cómo nos vaciamos? Pues hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que ejercitarse. ¿Y cuál es el ejercicio más adecuado para vaciarse? Pues hay muchos, ¿no? Luego, si Dios quiere, seguiremos hablando. Pero lo primero es aceptar. Lo segundo es la humildad y lo tercero es la confianza. O sea, esas 3 cosas nos cuestan muchísimo. Aceptar no es fácil, ser humilde tampoco es nada fácil y fiarnos de Dios menos. Precisamente estamos en una casa que es la casa de la confianza. ¿Por qué? Porque este es el hogar del amor y de la misericordia en Jesús. Estamos en el santuario de la Divina Misericordia. Y la misericordia no es una cosa automática que la pones en modo on y funciona. Vamos, funciona muchísimo. Pero para que funcione bien, yo tengo que confiar. De hecho, es lo que la leyenda que tiene la imagen del Jesús de la Divina Misericordia, tal y como él pidió. Jesús, confío en vos. Jesús, confío en ti. Si no confiamos en Jesús, ¿qué estamos haciendo aquí? Para que la misericordia funcione, yo me tengo que fiar de Él. Entonces sí que se pone en modo on y a full. Pero nos cuesta mucho confiar. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta nada vernos pobres. Mirad, mañana, bueno, ya primer domingo de Cuaresma, que empieza esta tarde, con la liturgia de esta tarde, después de las vísperas, lo que nos presenta el Evangelio es a Jesús adentrándose en el desierto. Y dices, Cuaresma, desierto, qué poco apetece. A mí el desierto personalmente no es mi lugar ideal. Pues mirad, el desierto en el Antiguo Testamento es el ideal perdido. Porque cuando uno entra en el desierto está a solas con Dios solo, en esa intimidad absoluta, ¿no? Bueno, Jesús mañana va al desierto. ¿Y a qué va al desierto? ¿A darse una vuelta? No. Él lo dice, que fue conducido por el Espíritu. Tampoco es que a él se le ocurrió. Se deja conducir por el Espíritu y va al desierto a ser tentado.
Y me dice, pues vaya panorama. Buena gana tenemos de meternos en líos, ¿no? Porque lo de ser tentado es meterse uno en líos y puede salir mal parado. Porque yo soy muy débil y a la primera tentación me caigo. Pues yo por lo menos tengo esa experiencia y lo reconozco. Y por eso descanso, porque como ya el Señor sabe que soy muy débil y al primer empujoncillo me caigo, pues me lleva bien agarrada de la mano. Vamos a ir al desierto con Jesús a aprender de Él cómo se vive una tentación. ¿Y cómo vive Jesús la tentación? Lo primero, con serenidad. Lo segundo, sin ponerse a charlar con el demonio, porque este nos va a enredar y vamos a acabar malamente. Tenemos que hablar con Jesús, ir de la mano de Jesús, y de la mano de Jesús podemos enfrentar cualquier tentación. Y la tentación la tenemos que ver siempre como la posibilidad de escoger a Dios. Es verdad que hay también la posibilidad de caerte y rechazar a Dios, pero es una ocasión de decirle a Dios, sí, yo te escojo a ti. No escojo el mal, te escojo a ti, pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que ir siempre de la mano de Jesús. A continuación vamos a celebrar la misa. Y yo lo que quiero invitaros es a reflexionar un poco, cada uno de nosotros, con mucha paz, muchísima paz, porque el lenguaje de Dios siempre es la paz. La turbación, la angustia, el agobio no es de Dios, no es del Espíritu de Dios. Con mucha paz vamos a ver cuál es nuestra realidad, sin avergonzarnos. A ver, si yo le tuviera que mostrar mi suciedad interior, mi cuarto de cachivaches, al que está sentado a mi lado podría sentir rubor o vergüenza. Pero mostrarle mi cuarto de cachivaches a quien ya lo conoce mejor que yo mismo, pues nos va a dar paz, porque es mirar la verdad, mirar nuestra vida de frente, con sinceridad, y decirle a Jesús, mira, todos estos cachivaches y bártulos tengo dentro de mí, Señor, y yo los quiero quitar, pero no puedo. Ayúdame a vaciarme. Y os digo que si hacéis esto, vais a encontrar, lo primero, una paz inmensa, y lo segundo, una alegría grande. ¿Por qué? Porque Él está esperando que le digamos eso. Lleva esperándonos desde la eternidad para que esta mañana estemos aquí y vengamos a explicarle cómo es nuestro cuarto de trastos y cachivaches y a pedirle ayuda, a pedirle gracia para vaciarnos. En cuanto nos presentemos así a Jesús, vamos a experimentar paz y fuerza para empezar. Fuerza para empezar, no quiere decir que ya hoy vais a salir todos de aquí con el cuarto de los cachivaches limpio. Ojalá, ojalá, pero vamos a ser realistas. Lo primero que tenemos que aprender es a ser pequeños y amar vernos así, pobres y sin fuerzas. Esto cuesta mucho, porque nuestra soberbia natural nos pide lo contrario, ¿no? Pero decir, yo confío en ti y descanso en ti. Y para eso pues tenemos, ahora mismo vamos a celebrar la misa, vamos a recibir, quienes puedan, el cuerpo de Jesús, la comunión, con toda la gracia que eso trae. Os invito también a que en el momento de la consagración, que nos ponemos de rodillas, hay una efusión del Espíritu Santo real. El Espíritu Santo viene a este lugar como en Pentecostés para que el pan y el vino sean transustanciados en Jesús. Aprovechar ese momento en que el Espíritu Santo viene para decir, ayúdame, transfórmame, vacíame, yo me entrego a ti porque yo no puedo, pero tú puedes todo. Y hacerlo con una fe absoluta de que eso es verdad y funciona. Porque esa es otra, no nos lo acabamos de creer. Funciona. Y disfrutar, lo que ha dicho antes el Padre Ignacio, disfrutar del día aquí, del tiempo aquí, de estar en la casa de Dios, de poder estar con el Señor. Aprovechar, si os sentís movidos a ello, a recibir el sacramento de la reconciliación. Va a haber sacerdote o sacerdotes, creo que ya hay alguno, siempre disponibles para confesarnos, ¿no? Para recibir esa gracia. Y vamos a descansar en el Señor y a pedir la gracia de salir de aquí vacíos de nosotros mismos y llenos de amor, llenos de gracia de Dios. Empezamos entonces la misa en esta disposición
y viviendo esto todo con muchísima paz y muchísima alegría.